Estimados estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos al espacio semanal de asesoría y consulta. De acuerdo con la planificación operativa, nosotros nos ubicamos en la séptima semana del periodo académico ordinario, octubre 2022, febrero 2023. En esta oportunidad, Juan Diego Guamán tiene el gusto de acompañar su proceso formativo en la asignatura Diseño y Evaluación de Proyectos. A continuación, compartiremos un espacio de video tutoría de alrededor de 30 minutos, en el cual esperamos su participación activa con preguntas, comentarios e inquietudes. A su vez, también le indicamos que en la presente semana, que es la número 7, nosotros vamos a finalizar el estudio de esta cuarta unidad denominada Elaboración del Plan de Acción de un Proyecto. Como ustedes conocen, en la semana 6, la semana anterior, iniciamos el estudio de estos contenidos y compartimos numerosas síntesis y sobre todo aclaraciones que lo van a conducir hacia el éxito académico y sobre todo para que usted pueda plasmar estas ideas y estos conceptos en un formato o borrador de un plan de acción. También indicaremos que la presente video tutoría va a tener un enfoque práctico orientado al campo educativo, es decir, a su futuro entorno laboral como futuro educador. Hemos iniciado la grabación y a continuación a quienes se han conectado les pido muy gentilmente que me comuniquen por el chat si es que ustedes están pudiendo observar la presentación en pantalla completa, por favor. Bienvenidos de quienes se conectan. Estimados estudiantes, en la semana 7 de 16, como ya lo habíamos indicado, estamos a pocos días, es decir, a una semana, de cerrar el primer bimestre de este periodo académico y de este curso denominado Diseño y Evaluación de Proyectos. Como todos sabemos, la competencia de la planificación en el ámbito educativo, como profesionales de la pedagogía y de la educación, es una necesidad y es una exigencia obligatoria en todos los niveles y los diferentes sistemas educativos. Es por ello que el día de hoy compartimos con ustedes el siguiente guión. Iniciaremos con un espacio de motivación muy breve para luego centrarnos en lo que consiste el plan de acción del proyecto. Hablaremos también sobre los objetivos y cómo los objetivos de los proyectos educativos, en este caso, se relacionan con la estructura de descomposición de tareas y que tienen conexión directa con las actividades. Contextualizaremos estos contenidos con ejemplos, con recomendaciones, para que usted pueda plasmarlo en su ejercicio profesional. Nos remitiremos también a los materiales de apoyo, que en este caso usted ya los dispone, tanto su texto básico, también guía didáctica, y luego será necesario que revisemos, realicemos un vistazo a esta secuencia didáctica que consta en el plan docente, semana 7 de 16. Y en la parte central, en el medio de esta videotutoría, nosotros nos vamos a referir a la actividad de aprendizaje práctico experimental denominada práctica 2 y que es calificada. Asimismo, brindaremos consejos, asesorías y en el caso de existir dudas, les pedimos que ya desde este punto 7 ustedes levanten la mano para cuando estemos en el punto 9 poder saber si es que contamos o no con estas preguntas. También brindaremos recomendaciones para su estudio, esto de cara a la evaluación presencial del primer bimestre que está prevista en los últimos días de la semana 8, es decir, la próxima semana. En esta oportunidad yo he tomado la siguiente frase del autor Ray Gofford. Hay dos tipos de personas que te dirán que no puedes hacer algo. Las que tienen miedo de intentarlo y las que tienen miedo de que tengas éxito. Esto creo que todos lo sabemos en función de nuestra propia experiencia de vida.
Para enlazar esta tutoría de la semana 7 con la semana 6, que ya fue compartida la grabación y el anuncio respectivo, es importante, estimado profesional de información, que usted relacione los siguientes elementos. En este caso, partiremos de un objeto que va a estar traducido o va a estar explicitado en un resultado esperado en el proyecto. A partir de cada resultado, para ser más concreto y específico, usted va a proponerse los siguientes apartados o las siguientes preguntas que son claves al momento de ir identificando o ir generando este formato, este documento conocido como plan de acción del proyecto. Antes de avanzar, también es importante que yo deje en claro que previo al momento de elaborar el plan de acción del proyecto, usted debe de establecer con total claridad, precisión, validez, confiabilidad y exactitud u objetividad cuál es el concepto del proyecto que usted quiere ejecutar o que usted pretende desarrollar o implementar en su contexto o entorno. Una vez que usted establece ese contexto, va a partir de los objetivos específicos, y como sabemos, y lo dijimos anteriormente, cada objetivo específico va a estar conectado o va a derivar, va a desencadenar un resultado, en este caso, de proyecto esperado. Y a partir de aquí usted empieza a plantearse las siguientes 5 preguntas o cuestiones. ¿Cuándo se va a ejecutar? En este caso, fechas. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cuántos recursos económicos o financieros usted requiere? ¿Cuál va a ser ese producto? ¿Sí? Porque aquí hay una conexión muy interesante. Objetivo específico, resultado de proyecto específico y producto esperado. Y finalmente, ¿cuáles van a ser los recursos materiales que usted va a necesitar para lograr llegar, en este caso, al producto? El producto va a entenderse como resultado y como parte del objetivo específico. A su vez, usted también podrá observar que en la parte de la izquierda, nosotros estamos enumerando las actividades. Es decir, que usted, en función de la problemática, el alcance, que es otro elemento, otra categoría que nosotros ya hemos estudiado, el alcance, la profundidad, la magnitud, la dificultad y también el público, es decir, la población a la cual usted se dirige con el proyecto, en donde pretende desarrollar un cambio, promover una innovación, generar una mejora, o simplemente quiere atacar una problemática o resolver un conflicto. Entonces, va a ir generando 1, 2, 3, 4 o más actividades concretas, específicas e inherentes a ese objeto o resultado del proyecto esperado, ¿sí? Esta tabla usted la puede obtener o descargar desde su guía didáctica. Bien, una vez que hemos compartido esta introducción, nosotros hemos tomado este mapa mental del autor de la guía didáctica, que es Fernando Negrete. Este autor plantea 4 niveles o 4 aspectos que nosotros no podemos descuidar a la hora de comenzar a plasmar o a redactar este plan de acción. Y vamos a ir viendo estas características o estos detalles desde su complejidad o importancia. En primer lugar, vamos a referirnos a la naturaleza dinámica, ¿sí? Es decir, que si es que nosotros terminamos este plan de acción, tenemos metas, tenemos productos esperados, tenemos responsables, pero sobre todo, estimados estudiantes, tenemos fechas específicas en donde una comisión, un responsable, tiene que entregar ya este subproducto, ¿sí? Un subproducto es un producto parcial que en conjunto y a lo largo del tiempo va a permitir que yo obtenga un producto final. Si me doy cuenta que no se han cumplido las fechas o que existe algún indicador, algún parámetro que puede ser mejorado, entonces yo debo de reformular y debo de reestructurar dicho plan de acción. Por eso decimos que la naturaleza es dinámica y que pueden haber imprevistos y que de hecho van a haber factores que van a afectar el desempeño de los responsables en la ejecución del proyecto.
En otras palabras, nosotros debemos tener presente que los proyectos deben ser flexibles y no rígidos. Segunda categoría que nos dice Negrete es que un plan de acción es un proceso creativo. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas, en este caso hablemos de instituciones educativas, si bien es cierto, no cuentan con equipos creativos, pero sí existen equipos gestores, existen coordinadores pedagógicos, existen comisiones técnico-pedagógicas en los centros escolares, existen vicerrectorados, y su función es poder desarrollar estos procesos, estas actividades, de acuerdo con las soluciones o mejoras inmediatas, es decir, a corto plazo, o mediatas a mediano plazo, que requiere ese centro educativo. Otra característica que nos dice Negrete es que el plan de acción debe ser efectivo. Y esto es muy importante, porque nosotros podemos plantearnos varias metas, varios productos, subproductos, productos intermedios, productos parciales. Podemos incluso tener fechas o expectativas muy ambiciosas, por así llamarlo en términos coloquiales. No obstante, nosotros no vamos a considerar que si ese producto obtenido está aportando directamente a la mejora, por ejemplo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, o a la mejora de la gestión de los procesos administrativos, o a la mejora o al logro de los estándares de desempeño directivo. Si es que está aportando directamente, diremos que este producto, que este plan de acción que se ha plasmado y que se ha logrado es efectivo. Caso contrario, debe de revisarse, debe de actualizarse y debe de ratificarse en este caso, o debe descartarse. Y este proceso de revisión es sistemático y es permanente. Como último aspecto que considera el autor antecitado, el plan de acción debe definir 4 elementos mínimos, es decir, indispensables en su estructura, en su redacción. Estos elementos responden a las siguientes preguntas. ¿Cómo se ejecutará o cómo se implementará dicho plan de acción? ¿Cuándo se alcanzará el plan de acción con sus diferentes etapas y momentos? ¿En qué contexto o en qué lugar va a ser ejecutado el plan de acción? ¿Y cuáles van a ser los recursos que yo necesito para desarrollar el plan de acción? Aquí nuevamente insisto que el plan de acción involucra objetivos específicos, resultados de proyectos esperados, productos y por supuesto tareas o actividades ya más específicas en función de cada producto u objetivo. A continuación tenemos algunas recomendaciones que de igual manera son sistematizadas desde el texto básico, diseño de proyectos sociales y educativos. Al momento de trabajar el plan de acción, es importante la organización, sin trabajar en equipo, trabajar otra metodología dinámica que es el aprendizaje cooperativo, es importante y sobre todo contribuye a los siguientes logros en los estudiantes, o si es que no son estudiantes, en el equipo, porque puede ser que el proyecto esté dirigido para la formación de los docentes del centro educativo. No solamente se puede aquí mirar desde el punto de vista docente-discente, sino desde el punto de vista directivo, empresarial o institucional. Para trabajar de forma organizada, es importante acudir a abordajes estructurados, es decir, que al momento de redactar o de generar las ideas que van a ser parte de este plan de acción, nosotros debemos presentar la información no de forma lineal, de forma desordenada, que no exista una cronología o jerarquía, y debemos apoyarnos en recursos como los siguientes: gráficos, diagramas de flujo, esquemas, entre otro tipo de elementos, como puede ser, por ejemplo, aquí un árbol de problemas, ¿sí? Esto puede ayudar a que usted integre la metodología del PMI. Otro aspecto que nos dice también los autores del texto básico es que el uso de la experiencia de los interesados en el proyecto. Y aquí es muy importante tener en cuenta los antecedentes de este contexto educativo y cómo la experiencia, es decir, cómo la participación de personas expertas o no expertas
que han sido parte de otras prácticas similares en contextos parecidos puedan aportar, en este caso, para la cooperación. Y de esta manera, si es que si ya se detectaron errores o de pronto productos que no fueron tan efectivos o solventes, no solucionaron la problemática, entonces este nuevo equipo gestor no va a repetir esas mismas prácticas porque se considera nuevamente pues en un fracaso. Y finalmente, otra recomendación es el acceso a la información, que en este caso, como ya lo decíamos, nosotros no podríamos descuidar el contexto del proyecto, el alcance, la magnitud. Y si es que este contexto es cambiante, que bueno, pasa en el sistema educativo, pero esto pasa por lo general a mediano y largo plazo, no nos va a afectar. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Es consensuar las nuevas problemáticas o los cambios y tomar decisiones de forma oportuna para generar resultados efectivos o productos efectivos, que es lo que decíamos anteriormente, y esto se considera también como planificación estratégica, que es otro concepto que en este caso no lo vamos a profundizar. Bien, ahora es momento de hablar de otro tema que a mí me parece importantísimo para su formación y sobre todo para las actividades que se han previsto en esta semana y también como cierre del bimestre. Esta temática o subtemática se llama estructura de descomposición del trabajo, o en este caso, de descomposición del trabajo en tareas. Para poder ejecutar este proceso o este procedimiento, nosotros hemos considerado, de acuerdo con Fernando Negrete, 5 pasos o momentos esenciales. El primero de ellos es que cada objetivo y resultado se asocia con acciones necesarias para su consecución, ¿sí? Es lo que hemos dicho ya anteriormente, solo que aquí está de forma más sintética. Paso número 2, se descompone cada acción en actividades de envergadura y complejidad menor, es decir, que cada acción va a ir generando pequeñas actividades que en su conjunto van a permitir cumplir totalmente esta acción. Ahora vamos a hablar de actividades en el paso 3. Si la actividad no tiene el nivel de detalle de tarea, se descompone en tareas de complejidad menor. Esto es muy importante porque no siempre vamos a llegar a este nivel o subcategoría de la tarea. Esto va a estar sujeto a las características del proyecto y del contexto. Paso 4. Se repite la actividad 3 hasta que tenga un detalle de último nivel o se convierte en subtareas, que es lo que habíamos indicado anteriormente. Insisto, va a depender de qué tan compleja sea la problemática y también los objetivos trazados. Paso final 5. Las tareas de último nivel son los paquetes del trabajo, es decir, son estos desempeños mínimos, observables, evidenciables, que van a tener fecha, recurso, lugar y responsable. Aquí, en este caso, yo he tomado esta captura desde el texto básico de proyectos sociales y educativos, y aquí creo que queda un poco más claro, ¿no es cierto? Sin menos teoría, aquí hay un diagrama en donde ustedes pueden ver que un objetivo específico, y que de hecho todos los proyectos deben tener, creo que todo proyecto debería tener mínimo 2 objetivos específicos, por más pequeño que sea o más, y por cada uno de estos se van planteando acciones. El número de acciones va a depender de la profundidad y complejidad del objetivo específico, ya no del proyecto. La cantidad de objetivos específicos va a depender de la magnitud del proyecto planificado. Si analizamos la acción 1 acá en la izquierda, como ustedes pueden ver, aquí de manera, digamos, general, de manera de ejemplo, le plantea 2 actividades, la actividad 1.1 y 1.2. Esos son niveles o subcategorías. En el caso de la actividad número 1, ustedes se darán cuenta que tiene hasta un máximo de 4 tareas. Y la actividad número 2 tiene solo 2 tareas. Porque esta distinción va a depender de la complejidad, el tiempo y qué tan profunda sea esa problematización y contextualización que usted indaga o describe en los antecedentes del proyecto. Si revisamos ahora la acción 2, miren, esta por su parte se desprende de un mismo objetivo, sin embargo, se supone que esta es a mediano plazo o a largo plazo, porque tiene 3 actividades diferentes.
y cada una de ellas tiene un número determinado de tareas. Entonces, si es que hemos llegado, por ejemplo, a la tarea 2.2.2 de la actividad 2, quiere decir que nosotros hemos alcanzado o hemos cumplido con esa actividad. Si nos hemos quedado, por ejemplo, en la tarea 2.3.2 de la actividad 2.3, que implica que nosotros no alcanzamos esa actividad, por lo tanto, no cumplimos con esa acción. ¿Y qué más podríamos inferir? Que el objetivo específico está parcialmente logrado. Acá tenemos otro esquema en donde se relaciona el objetivo, lo que les decía al inicio. Sí, creo que ahora está más claro y se entiende mejor con estos gráficos. A partir del objetivo se deriva una acción y por una acción se desagrega una actividad. Y valga la redundancia, a partir de esta actividad emerge o se desprende una tarea. Acá tenemos ya un ejemplo completo, digamos ya un contexto, un ejemplo, que es lo que les decía. Esto ha sido extraído de manera específica del texto básico de lo que es la estructura de descomposición del trabajo, que básicamente es partir de la información que tenemos, el contexto de desarrollo del proyecto e ir generando estos niveles o descripciones. Vamos a dar lectura a este ejemplo. El proyecto se denomina Seminario sobre Planificación y Gestión de Proyectos Educativos. Para dar respuesta, en este caso, o dar cumplimiento a este proyecto, se plantean tres acciones, es decir, tres momentos, tres etapas diferentes. Primero, la elaboración del programa. Segundo, la preparación de la infraestructura. Y tercero, la divulgación del evento. En el caso del la primera acción, se ha planteado una única, en este caso, actividad, que en este caso es preparación del material. Sí, esa es la actividad, y esta tiene, como ustedes pueden observar, según este esquema, alrededor de 4 tareas, ¿sí? Aquí podríamos ir desde, de forma cronológica, de forma jerárquica, o también en orden de importancia. En este caso, tenemos que ir a la cronología o a la lógica, porque no podríamos preparar juegos, ¿no es cierto?, sin conocer cuáles son las temáticas de este seminario, de este programa. Entonces, la tarea, por ejemplo, la 1.1, perdón, sería esta, seleccionar temas. La 1.2 sería obtener materiales, porque si yo ya conozco las temáticas, puedo indagar cuáles son los recursos que me sirven para esta actividad. Luego preparo los juegos y finalmente se realiza la invitación a los conferencistas. Revisemos ahora la acción número 2. Ahora esta implica la preparación de la infraestructura. Y aquí, de igual manera, existe una única actividad, que en este caso es definir el local, fecha del evento. Entonces, el paso 1, es decir, la tarea específica, es contratar el local, porque yo no podría definir la fecha si no primero logro un acuerdo con la persona que va a facilitar este local. Bien, continuamos con la última actividad. En este caso ya es la elaboración del folleto. En este caso sería una publicidad, y asimismo la tarea número 1 sería obtener direcciones. ¿Cómo yo puedo elaborar, no sé, un tríptico o un póster o un afiche, que es el término más técnico, un afiche, si no conozco la dirección del local en donde se va a desarrollar este evento? Entonces aquí existe esta cronología, sería la tarea 3.1. La 3.2 sería confeccionar la impresión, es decir, esta publicidad. Luego se envía, es decir, se distribuye, se publica y estos folletos. Y por último, miren, hacer las inscripciones ya de las personas que van a participar en esta actividad. Bueno, en este caso, en este proyecto, que es el seminario sobre los temas que hemos compartido. Bien, una vez que hemos revisado este ejemplo, yo estoy seguro que ha quedado súper claro este tema, y antes de cerrar el espacio, nosotros vamos a revisar otro de los formatos que nos plantea la guía didáctica con base en el texto básico, ¿sí? Recuerde que la guía didáctica lo que hace es orientar, un poco aclarar y acompañar
el contenido o la información que el texto básico a usted ya le comparte, ¿sí? Tenemos aquí el mapa de proyecto, conocido también como la red de tareas, ¿sí? Cuando hablamos de una red de tareas, estamos dejando claro la interrelación y la dependencia y o interdependencia que existen en estos elementos. Por ejemplo, la tarea en que consiste, la precedencia y sobre todo la parte espacio-temporal, es decir, lo cronológico o cronograma de actividades, ¿sí? Aquí también ustedes observarán que tanto en el texto como en la guía existe también un proceso de variables, es decir, de fórmulas que usted puede utilizar para poder realizar estos cálculos, especialmente cuando hablamos de tiempo estimado en semanas, ¿sí? Sin embargo, cuando decíamos que es estimado, queda claro que es aproximado, que en realidad no es una fecha tan rígida o estricta. No obstante, usted puede indicarlo esto con notas aclaratorias al pie de este formato, dejando claro que estas fechas pues, son aproximadas, son tentativas y pues, no va a implicar un retroceso en el proyecto si no se cumple. No obstante, si hablamos de otro tipo de proyectos en donde no hay fechas estimadas, entonces siempre tiene que hacerse con mayor anticipación a la fecha de entrega y usted puede también indicarlo con una nota al pie de esta tabla o este formato. Aquí, bueno, dejo claro que el proyecto, el ejemplo que toma el autor de la guía didáctica es erradicación del trabajo infantil en los mercados de la ciudad de Quito. Como ustedes se darán cuenta, este ejemplo o este título del proyecto, nosotros ya lo hemos abordado antes desde otra arista en esta asignatura. Es por ello que ahora se plantea como un ejercicio, como un ensayo, para que usted vaya generando esta descripción de cada una de las actividades, en este caso tareas, con este esquema. Bien, en la parte final tenemos acá otro proceso que es la estimación de costos, es decir, la parte financiera y los recursos. Van de la mano porque los recursos tienen un impacto económico, requieren de inversiones o gastos dependiendo del tipo de proyecto. Bueno, aquí lo que nos dice Negrete es que debemos tomar en cuenta una serie de al menos 6 elementos. En primer lugar, tecnología, información, materiales y suministros de oficina, instalaciones, que esto sería infraestructura, talento humano, en este caso coordinadores, equipos gestores, creo que sí lo hemos dicho, creo que todas las tutorías, técnicos, especialistas, técnicos docentes, consultores, expertos en la temática o pues en la problemática de su proyecto. Los recursos financieros, que en este caso están a la orden del día para imprevistos y para cualquier requerimiento que no esté contemplado en el proyecto, pero que siempre se requiere tener como este espacio de un recurso para un imprevisto. Y finalmente los equipamientos, que aquí sería todo lo que no sea tecnología, pero que usted requiere, por ejemplo, mobiliario, esto es parte del equipamiento, o pupitres o escritorios, ¿no es cierto? Es parte del equipamiento que usted debe considerar en función de su proyecto. Bien, hasta aquí cerramos esta cuarta unidad denominada elaboración del plan de acción del proyecto y antes de dar paso ya a las preguntas, nosotros tenemos aquí una breve explicación de la ruta del aprendizaje que usted está siguiendo en función de lo que el autor del plan docente, perdón, ha considerado para esta asignatura. Semana 7, le invitamos a participar en el chat de asesoría y consulta. Y con respecto al anuncio académico, les pido un poco más de tiempo para publicarlo hasta el día de mañana, en donde usted va a encontrar incluso un formato, una ayuda que va a ser esencial para que usted pueda cumplir con esta práctica 2, que en la parte final vamos a explicar cómo va a presentar esta práctica 2. Con respecto al aprendizaje autónomo, recuerde que estamos a pocos días de las evaluaciones presenciales, ¿sí? Y es importante que usted revise no solo esta unidad, sino todas las 4, participen en las actividades recomendadas, que son ensayos, ejercicios para ampliar y profundizar lo que usted está construyendo semana a semana en esta asignatura. También se le pide que elabore un listado de actividades que intervienen en un proyecto y realice la estimación para el cumplimiento de cada una de ellas.
A su vez, usted puede sumarle a esto ejemplificaciones para que construya, es decir, elabore un presupuesto de un proyecto social. Y de la misma manera, recuerde que tiene como recursos de apoyo a la guía didáctica y texto seleccionado. Bien, en la parte final tenemos el cuestionario que ustedes conocen, que está habilitado en esta semana, y la práctica número 2, que es lo que vamos a compartirles ya en el cierre de esta video tutoría. La actividad es de aprendizaje práctico y experimentación, tiene una valoración de 10 puntos, como ustedes conocen, y luego se realiza la respectiva ponderación automática en el sistema. Hasta la presente semana 7, para quienes también me han estado preguntando durante este día lunes 21, indicarles que hasta esta presente semana se debe cerrar todo el proceso de calificación y retroalimentación de las actividades entregadas, por lo tanto no se preocupen, porque el bimestre se cierra en la semana 8 y en esta semana usted conocerá todos los aspectos que usted puede mejorar, ¿sí? Sin embargo, como esta asignatura tiene un fuerte contenido teórico, nuestra recomendación, más allá de las actividades evaluadas, esto para la evaluación presencial, es que usted desarrolle las actividades recomendadas que están en la guía, autoevaluaciones, y se apoye con otras técnicas que le vamos a compartir ya antes de despedirnos. Bien, esta práctica 2 tiene el siguiente nombre: transforme la planificación del proyecto de enseñanza con base en el modelo PMI, que es el Project Management, en tareas ejecutables. La actividad suena bastante sencilla, pero al momento de que usted se enfrenta al pasar de la teoría a la práctica, deberá tener en cuenta las siguientes puntualizaciones que vamos a hacer. Como estrategia número 1, usted debe de partir de una lectura global y sobre todo reflexiva de toda la unidad número 4. Para reforzar estos conocimientos, para no quedarse solo con la lectura, es importante que usted revise, estimado estudiante, los videos de apoyo que se están subiendo de forma paulatina, es decir, no podemos subirles todos los anuncios, pero sí, usted revisa los 6 anuncios académicos que tiene por semana, se va a encontrar mínimamente con un anuncio, con un video, perdón, por cada anuncio. Estos videos también sirven de apoyo para que usted pueda ampliar y tener también el acceso a estas tecnologías. Una vez que usted ya tiene la ampliación tanto con los videos, con el texto, con la guía, debe de aplicar las técnicas de autoestudio que hemos insistido en todas las semanas, con la finalidad de que usted pueda seleccionar e identificar ideas relevantes de cada elemento de las tareas ejecutables, porque esta sería en este caso la subtemática de la actividad. Si bien es cierto, tiene como nombre, como temática general o global, plan de acción de un proyecto educativo. Sin embargo, quiero que usted se dé cuenta de esto, que el enfoque es hacia las ideas relevantes de cada elemento de las tareas ejecutables. Pero no podría usted ir directamente a las tareas ejecutables si usted no ha realizado esta lectura crítica, analítica de toda la cuarta unidad. Bien, como última estrategia, debe de identificar funciones que tiene cada actividad. Y aquí le pone 4 categorías. Quiero que preste mucha atención a estos elementos. Temporalización, es decir, o sea, el tiempo asignado para cumplir con la tarea, en otras palabras, ¿ok? Cronograma serían fechas específicas. Recuerde que un cronograma mínimamente tiene actividad, tiene la fecha de entrega, tiene el responsable y tiene los recursos. Yo creo mínimamente un cronograma. Costos, y nuevamente insiste en recursos. Es decir, que el cronograma incluso podría incluir a estos 4 elementos que estamos enfocando en este momento. Bueno, acá le plantea otra ruta, es decir, otra secuencia, es decir, no es que usted sigue la primera o la segunda, sino que usted debe tomar en cuenta las 2 rutas de la actividad práctica 2. Una vez que usted tiene ya todo este conocimiento de las semanas anteriores, dice que debe construir la temporalización, es decir, asignar los tiempos específicos, pero también ya debe tener las tareas específicas y actividades y sobre todo pues la acción y objetivo que usted va a trabajar. Debe de estimar los costes de recursos, puede apoyarse en una línea de tiempo, que es otro recurso similar al cronograma, o bien puede usted quedarse con una tabla o formato de proyecto.
Aquí dice, bueno, esto no es redactado por mí, lo aclaro, esto no me corresponde a mí, no es mi autoría. Aquí el autor del plan docente dice que recuerde, estimado estudiante, que los formatos que se presentan en el texto son referenciales. Entonces, ¿qué quiere decir con eso el señor? Bueno, no recuerdo el nombre del autor del plan docente, pero me refiero al docente que llevaba la asignatura. Él está diciendo que usted puede hacer ajustes, puede hacer cambios en estos formatos y que no son una camisa de fuerza, entre paréntesis términos coloquiales. En ocasiones, cada proyecto requiere de un formato particular, eso creo que todos lo sabemos, si es que es financiero, si es que es tecnológico, si es que es social, si es que es educativo, si es que es empresarial. ¿Ok? En este caso va a ser educativo. Pueden mirar el anexo 2, yo le estaba revisando, pero les soy muy honesto, estimados estudiantes, no me parece que aporte mucho este anexo 2, es por ello que yo en el anuncio de esta semana 7 voy a cargarles una plantilla como hicimos con la práctica 1, ustedes recordarán, fue de gran ayuda para que ustedes puedan plasmar esta actividad. Su trabajo debe estar desarrollado con base en la descripción de 10 actividades. Aquí también quiero dejar en claro, no tuve el tiempo de ponerle con otro color, pero insisto, si es que el autor dice que son 10 actividades, esto va a tener un peso calificado y no puede hacer menos de este número de actividades. Es decir, que de pronto le tomaría un esquema, si es que lo va a hacer en formato esquema o lo va a hacer en formato tabla, al menos que las tablas consten con esta información. Y por último, recuerde que todos los trabajos de la UTPL se deben de redactar con un material de rigor académico o científico y debe de redactarlo en función de las reglas de la Asociación Americana de Psicología, séptima edición. Y lo demás usted ya conoce que está habilitado solo en la semana 7 y el envío es por el entorno virtual de aprendizaje. Bueno, antes de cerrar con este tema del instrumento, indicarles que el formato de entrega debe ser en Word y debe de hacerse en función de la plantilla que se le sube, porque en primer lugar me permite a mí una mejor agilidad al momento de evaluarlo, de calificarlo y retroalimentarlo, y a usted también le facilita porque le deja claro lo que tiene que hacer. En lo posible voy a incluir notas o comentarios, usted tendrá que, va a ir con otro color, ¿no es cierto? Y usted tendrá que eliminar para poder argumentar o incluir su aporte, ¿sí? Esto para que sea una ayuda, entendiendo que al menos a mí no me parece tan claro, no sé qué opinan ustedes, me comentarán ese ejemplo o esos anexos que le está dando la guía didáctica, porque para mí realmente sí, pues está bastante desfasado de lo que le está pidiendo esta práctica 2. Bueno, ¿qué se evalúa y cómo se evalúa? Aquí está. Por ejemplo, este proceso de cálculo del tiempo real, ustedes lo pueden profundizar mejor en el texto, ¿sí? Hay ejemplos concretos en la guía de cómo aplicar esta fórmula y calcular. No lo expuse en la tutoría porque con el tiempo también ya estoy superando, creo que los 60 minutos, en breve supero, que permite esta primera grabación. La estimación de costes, la línea de tiempo o cronograma, la relación entre una y otra actividad y finalmente la normativa APA. ¿Sí? Entonces, ya cuando publiquemos toda esta matriz, esta plantilla, usted podrá tener mayor claridad de estos 5 elementos, si no estoy mal. Sí, 5 elementos que son calificados dándole un peso de 10 puntos. Bueno, estimados estudiantes, les invito por favor a levantar la mano para poder detectar sus preguntas y mientras tanto yo les comparto estas recomendaciones que no es que se repiten, sino que son parte de ese ejercicio diario de la educación a distancia, ¿sí? La revisión sistemática de su texto básico, guía didáctica y tenemos también el plan docente, las actividades que se han sugerido en la guía didáctica, que usted revise las grabaciones, no pasa nada si es que usted participó en esta tutoría y usted quiere volver a refrescar o volver a revisar las asesorías que hemos brindado. No podemos únicamente leer, no es ese mi formato de trabajo y tampoco es posible que abordemos con total profundidad porque no es una clase, estimado estudiante, es una asesoría, es una tutoría. Sin embargo, si usted revisa las grabaciones, también va a tener un mayor acercamiento y de pronto le va a hacer un soporte para estas evaluaciones presenciales en la semana 8. Tenemos la autoevaluación número 4 y recuerde que también nos puede escribir por medio del entorno virtual o a través de este chat. Bien, tengo creo que 2 preguntas y vamos a escucharle en primer lugar. Permítame un segundo porque no puedo ver. A Carolina y luego vamos con Mariuxi. Buenas noches, Carolina.
Buenas noches, máster. Entonces, me preocupaba la tarea. ¿Sí me escucha? Sí, sí, Porque a buenas veces noches, sí, adelante, ya. siga por favor. Buenas noches. Me preocupaba la tarea, la siguiente tarea. Entonces, nosotros ahorita lo que hacemos es leer y adelantarnos un poco la actividad, digamos, que tenemos que hacer, la práctica, ¿no? Y de ahí, justamente, la práctica 2 nos dice usted que nos va a mandar un poquito más explícito los cuadros sobre los cuales tendríamos que trabajar. Pero Sí, mi sí, duda es sobre qué tema iríamos ahí, porque por ejemplo, si vemos en la guía didáctica, tenemos un ejemplo en cuanto a el proyecto, digamos, presupuesto de equipos de oficina, parece que de una empresa. Entonces yo digo, ¿cuál sería la temática? O usted también nos envía la temática para ir haciendo el tiempo, todo lo que nos pide en la tarea para hacer este proyecto, toda la temporización y todos los diversos temas del recurso, de la línea de tiempo, el cronograma del proyecto que nos piden hacer. O nosotros buscamos temas. En eso no me quedó muy claro porque en la orden, en la estrategia didáctica dice que nos basemos al tema propuesto de la práctica 1. ¿Ya? Y en la práctica 1, si nosotros revisamos, lo que nos pusieron es diferencias y semejanzas en un proyecto en relación a los elementos del proyecto PMI, del tipo de proyecto. O sea, eso no me quedó muy claro. Si usted me podría aclarar eso. con todo gusto, estimada Carolina, y gracias por su pregunta. Una excelente pregunta que no fue abordada esa inquietud, al menos en la tutoría, ¿sí? Efectivamente, coincido con usted. Como ustedes conocen, yo no soy el autor del plan docente. Sin embargo, mi responsabilidad, mi función es asesorarlos, acompañarlos y orientarlos. Me he dado cuenta de que existe como que este desfase o esta desconexión, porque ahí, claro, le está remitiendo a la tarea anterior y yo me puse a revisar y ustedes no han hecho pues una tarea de planificar un proyecto con un tema abierto o un tema que la guía les dé o que el plan docente les dé, ¿sí? Entonces, ahí encontré esa desconexión. Lo otro es que le manda el anexo 2, pero realmente en el anexo 2, al menos no sé si ustedes revisaron, pero no está tampoco tan claro y justamente para evitar complejidad, porque lo que queremos, la función del tutor académico en la universidad es facilitar su proceso académico, no complicarlo, ¿sí? O hacerlo más complejo de lo que ya es. Entonces, estimada Carolina, efectivamente vamos a subir una plantilla con los pasos, o sea, no vamos a poner mucho texto como aquí en esta tutoría, con amarillo iremos indicando concreto lo que debe ir en cada casillero, en cada nivel, en cada categoría, en cada subcategoría, y con respecto a la temática, en este caso, indicarle que en el anuncio, obviamente va a ir una orientación, ahí en el anuncio sí va a ir texto, un poco largo, porque los anuncios son así, no lo mismo, no ocurrirá lo mismo en la plantilla que les voy a compartir. Sin embargo, el tema, estimada Carolina, va a ser libre. Voy a proponer unos ejemplos de tema para que ustedes los tomen. Y si no les gustan, proponen otros temas, ¿no? Voy a poner unos 4 temas, lógicamente, estimada Carolina, inherentes al contexto educativo. Por ejemplo, se me ocurre, no sé si ustedes de la carrera de educación básica, puede ser una problemática que tenga que ver con el proceso de lectoescritura de los estudiantes. Entonces es un ejemplo, no digo que eso va a ir. Si es que tenemos estudiantes de matemáticas, podría ser un proyecto de cómo implementar, por ejemplo, la gamificación en la enseñanza de las matemáticas. Por ponerles unos ejemplos de manera muy general, igualmente en el caso de la carrera de química, podría ser un proyecto de implementación de los laboratorios. O sea, ideas sencillas, realistas, partiendo de la realidad, que ustedes pueden mejorarlas, o sea, tomarlas tal y como están o replantearlas. Pero sí, vamos a dejar abierto que los temas sean propuestos por ustedes. Insisto, proyectos, bueno, yo les sugiero proyectos a corto plazo para que no se extienda tanto esto que les estamos, bueno, le está pidiendo el plan docente, aunque ya le ha dicho que mínimamente 10 actividades, y esa sería un poco la solución, porque si es que yo pues les doy un tema general, lógicamente que todos van a hacer lo mismo y de pronto no van a poder tampoco desarrollar esta habilidad que es la creatividad. Ustedes escucharon que al momento de hacer el plan de acción del proyecto es importante estas ideas originales. Entonces, al yo darles distintos núcleos problemáticos o constructos o conflictos, ustedes pueden invertirles, pueden darle una forma específica y presentan la tarea,
llegan al éxito académico y sobre todo disfrutan de esta actividad de cara a su futuro ejercicio profesional, aunque sabemos que muchos de ustedes ya son docentes en ejercicio, ¿sí? Esa sería mi orientación, estimada Carolina. No sé si es que fui claro, quedo atento a su confirmación. Ah, ya, ok. Entonces, máster, sí, porque si usted nos da los temas, nos va a ayudar más a dar más luces sobre el proyecto, porque la verdad que sí, definitivamente los deberes, aún los cuestionarios, nos manda la guía de una información, el libro da otra, o sea, está un poquito complejo hasta para cuando estudiemos para los temarios, o sea, ya nos vienen las evaluaciones y sí ha sido, personalmente creo que yo pensaba que era de otro tipo, o sea, más práctico, ¿no? Y sí me he encontrado con preguntas a veces en los cuestionarios que he tenido que buscar más información en otros libros para buscar la respuesta correcta. Entonces, porque sí la guía está un poquito más extensa, o sea, no en falta de conocimiento, sino que hay un tema que no se relaciona totalmente con el trabajo. Entonces, sí, pues, o sea, estaríamos a la espera de que usted nos envíe eso para poderlo trabajar y que no sea al apuro, o sea, porque también deberíamos estar estudiando todas las materias que podamos o las que tengamos para el examen. Igual le agradezco. Con todo gusto, estimada Carolina, vamos a publicar hoy día mismo, esa es la meta, terminamos la tutoría. Bueno, veo que hay más estudiantes conectados y a diferencia de la semana anterior que tuvimos solo un estudiante porque no teníamos actividades evaluadas, pero no importa, ustedes pueden ingresar, las tutorías no son obligatorias. Sin embargo, lo que yo creo que, entre paréntesis, sí es recomendable obligarles es a que ustedes vean las grabaciones para que también sirva de preparación para el examen presencial. De igual manera, también indicarles que no tengo mayor autoría en estas preguntas, les ofrezco revisar y pues es que existe alguna novedad, alguna recomendación, obviamente alguna estrategia que yo les pueda brindar, les compartiré porque todo este material ya está pues preparado, ¿no? Con anticipación y también indicarle que sí, efectivamente esta guía, este texto básico incluso pues al ser un texto de mercado sí se sale bastante del ámbito educativo. Lo único que yo podría indicarles es que el ámbito educativo está dentro del campo social, pero sí nos hace falta como que irnos más hacia lo práctico. Pero en este momento no podríamos hacer eso hasta que algún momento la universidad evalúe la pertinencia de plantear una nueva guía didáctica y obviamente pues la idea es trabajar sin un texto básico, ¿sí? Pero de todas maneras con lo que les he ofrecido, lo voy a hacer esta misma noche, si saliendo de la tutoría, para que ustedes tengan el anuncio, tengan esta plantilla y asimismo, si es que hay inquietudes, ustedes pueden escribirme o conectarse el día viernes en donde repetimos esta tutoría, que es un reprise, así nos han indicado las autoridades y pueden plantear más preguntas. Pero yo estoy seguro que con esa plantilla va a ser mucho más sencillo para cada uno de ustedes cumplir con la actividad y los temas, insisto, son recomendados. Si usted quiere proponer otro tema, no hay ningún problema. Lo que sí mi enfoque, al menos como tutor, va a ser hacia el campo educativo, porque ustedes pues no se están formando en derecho, en comunicación social, en psicología o en trabajo social, sino profesionales de la pedagogía, que como están en octavo ciclo, tengo entendido, pues muy pronto se van a graduar. Bien, damos paso a la segunda pregunta, me parece que, bueno, escuchamos, Mariuxi, buenas noches. ¿Cómo está, estimado docente, compañeros? Buenas noches. Bueno, entre toda la explicación que le dio a la compañera, se me despejaron algunas dudas y una de mis peticiones iba a ser que nos ayude con la tabla, pero bueno, usted ya dice que sí nos va a ayudar y muchas gracias. Otra era el tema que es sobre educación, ¿verdad? Entonces, ahorita me queda como duda de que cuántas acciones vamos a utilizar en este proyecto. Ya, permítame un segundo. Bueno, si revisamos los criterios de evaluación, dice que son 10 actividades y si vamos hacia atrás es importante refrescar porque no todos vamos a poder captarlo en la primera vez. Existe la EDT, ¿no es cierto?, que es la estructura de descomposición del trabajo, ¿no? Y bueno, pues aquí está esta conexión, entonces es que nos piden 10 actividades, ¿no es cierto? Las acciones también, yo les voy a proponer, bueno, si nos piden 10, yo les voy a poner 3 acciones, si les parece, para que sean de las 2 primeras acciones, puedan salir 3 actividades y de la última acción
puedan salir 4 actividades. De esta manera tendríamos 3 más 3, 6 y más 4, 10. Y las tareas, eso sí ya va a quedar a su criterio. O sea, yo no podría un poco delimitar eso. O sea, yo voy a dejar ahí, o sea, una pauta. Si me hago entender, estimada Marius, o sea, es un ejemplo. O sea, usted podría cortar las tareas, reducirlas o ampliarlas. Pero igual yo voy a sugerir que sean 3 acciones, respondiendo a su pregunta, y 10 actividades. Pero miren, este esquema aquí tan sencillo, pues nos ayuda mucho, ¿no? Esta imagen, para que quede claro, lógicamente que hay que tener presente cómo se va a redactar ese objetivo. O sea, eso sí es parte de su trabajo, redactar el objetivo y la acción. Posiblemente yo, si es que me da un poco más de tiempo, intentaré hacerlo como de completamiento, ¿sí me hago entender? O sea, como que les colocaría una acción y ustedes van ahí como completando lo demás, ¿sí? La idea es que se trabaje a manera de tabla, ¿sí? Pero también si es que ustedes dicen, no, yo quiero hacerlo con este esquema, se puede hacer. Yo he estado revisando, al igual que ustedes, bastante literatura científica de otros autores, porque lógicamente al ser proyectos educativos y sociales y tener este tema de social, realmente pues no está tan alineado el material, ni tampoco es tan actual, porque miren que es 2013, o sea, son casi 9 años, entonces estamos buscando también otros ejemplos en donde usted pueda con total creatividad lograr este resultado de aprendizaje. Por eso sería la recomendación. Sin embargo, si ustedes no quisieran plantear las 3 acciones que yo voy a sugerir, entonces, Mariux, usted haría 2 acciones, ¿no es cierto? Y 5 actividades. Es una propuesta. O puede ser, bueno, 3 acciones y 7 acciones. O sea, realmente ahí yo creo que creatividad, pero sobre todo veamos lógica y coherencia, ¿no? Porque como ustedes dimos un ejemplo, no me recuerdo dónde era el ejemplo que les compartí, depende del alcance, depende de la cantidad, aquí está el ejemplo, depende de la cantidad de participantes y depende de la profundidad, ¿no es cierto? ¿Qué tan necesario es plantear pues las tareas, ¿sí? Tareas, por ejemplo, o sea, mínimamente creo que podrían ir 1 o 2, pero usted me puede decir con una tarea ya se cumple la actividad en buena hora, ¿sí? Entonces todo eso va por cuenta de ustedes y ya cuando lleguemos a este tema de los, los presupuestos, perdón, la estimación de tiempo, de igual manera les incluiré ahí en la plantilla lo que dice aquí la rúbrica, porque esto es muy importante, qué y cómo va a ser evaluado. Efectivamente hablaremos de cómo calcular ese tiempo real, o sea, les contaremos de ahí la fórmula y quizás un ejemplo para que usted únicamente modifique los datos, porque, insisto, lo que aquí queremos es su competencia, también desde el contexto, no solo desde lo teórico, es lo que nos hace falta, porque las evaluaciones y los cuestionarios pues son de teoría, pero aquí al hacer esta tabla usted analiza, usted reflexiona, usted incluso puede ser crítico, ¿sí? De igual manera el cronograma puede ser elaborado como tabla, como línea de tiempo, entonces dejaremos esos espacios de ahí pues visibles o a su elección, ¿sí? Eso sería, estimada Marius, no sé si es que respondí su pregunta Sí, antes de pero se trabaja despedirnos. solo con un objetivo, ¿verdad? Con el que vamos a elaborar, solo con ese objetivo vamos a trabajar. En este caso, sí, permítame, vamos a revisar los esquemas. Sí, yo creería que sí, más que todo sugiero que sí, si me permite, porque por ejemplo, en un ejemplo que yo vi, incluso no se, miren, aquí incluso, no sé si ustedes se dieron cuenta, aquí no se coloca el objetivo, únicamente se coloca el proyecto. Entonces, claro, sería un solo objetivo específico, porque si yo les propongo, por ejemplo, si yo les propongo 2 objetivos, claro, podrían ser 5 y 5, ¿no? Trabajemos con un solo objetivo específico para que sea más fácil. No sé si ustedes están de acuerdo, porque de lo contrario, claro, de lo contrario lo que va a pasar, había otra, por ejemplo, miren, aquí sí está el objetivo, pero miren, entonces es que yo les planteo que sean más, aquí están, ¿cuántas actividades? Están 5 actividades, ¿no? En 2 acciones. Podríamos hacer 2 de este tipo también, estimada María. Entonces ahí realmente no hay un límite. Lo que sí dice la rúbrica es que sean 10 actividades. Y usted debe ver cómo las concatena, cómo las va enlazando. No obstante, yo le subo la pauta. Si usted está de acuerdo con ese ejemplo que yo le propongo, usted sigue esa guía y no se complica. Pero usted me dice, no, yo quiero hacerlo de otra forma, yo quiero modificar, también lo puede hacer. Lo mínimo es que usted tenga las 10 actividades y que considere en cuántas acciones implican esas 10 actividades. Pueden ser también, compañeros, que una única acción implique 10 actividades. Insisto, va a depender mucho de cómo usted lo plantee. Pero yo me quedo claro que van a ser un objetivo específico,
2 acciones y de esta manera, ¿sí? Porque recuerde que usted tiene más trabajo al momento que se le está pidiendo todo esto que está en la rúbrica, que es el cronograma o línea de tiempo, le pide la estimación de costos, ¿sí? Y también creo que le pide recursos, si no estoy mal. Permítanme un segundo. Sí, le pide también recursos. Y déjenme ver, algo me está faltando de recursos, cuánto cuesta, secuencia lógica, y recuerde siempre colocar ese listado de referencias de acuerdo a la normativa APA séptima edición, ¿sí? Hasta ahí sería mi respuesta, estimada Mariuxi. Ya, estimado docente, en eso de la fórmula también usted nos va a explicar porque la verdad no entiendo lo de la fórmula que hay que aplicar en el tiempo. Sí, les voy a poner un ejemplo para que únicamente modifiquen los datos y les calcule automáticamente. Yo busco la forma de que sea lo más sencillo, ¿sí? Porque insisto, o sea, no, espero que eso no esté en las evaluaciones y voy a revisar, porque como ustedes conocen, todo el material está listo, entonces no puedo yo modificarlo, ¿sí? Pero si es que hay novedades, les indicaré cuáles son los puntos fuertes para la evaluación presencial. Sí, lo que sí les puedo decir es que como esta asignatura, pues, o sea, es de octavo ciclo y tiene varios años, o sea, el material 2013, como ustedes pueden ver, o sea, es un banco súper extenso, preguntas si les puedo indicar para las presenciales, pero voy a revisarlo si es que les va a implicar este tipo de ejercicio. No obstante, en la plantilla yo colocaré el ejemplo para que ustedes modifiquen los datos, ¿sí? Únicamente realicen el cálculo. No se preocupe, estimada Mariuxi, porque de lo contrario no estaríamos cumpliendo con la actividad, ¿sí? Entonces vamos a darles un ejemplo para que modifiquen los datos y usted ya obtendrá estos datos. Ya, en ese, usted dice que subamos esta tabla en Word. Bueno, a mí se me dificulta subir una tabla que yo la haga en mi computadora en Word, subirla a la plataforma, al Canvas, mandarla como tareas. No, ¿será que entonces tenemos que elaborarla dentro mismo de la plataforma? Porque, bueno, no sé si solo me sucede a mí. Bueno, sí, no me quedó muy claro por qué tiene la dificultad. Más bien, lo recomendable es que usted lo haga en Word, ¿sí? Porque usted puede verificar muchas más funciones y detalles en el momento de hacerlo. Es un procesador de texto, ¿no es cierto? Que tenemos en Canvas y que usted lo tiene en Microsoft Word. Entonces, yo sugiero siempre que sea Word porque usted le da más, a mí me da más seguridad. No sé si ustedes coinciden conmigo, me dice Mariusi que ya tiene problemas porque en el caso del EVA, realmente yo incluso trabajo con tablas, pero sí me demoro muchísimo. O sea, no es lo mismo que usted coge en Word, o sea, toma, perdón, que diga, toma las funciones, inserta la tabla, modifica y edita, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿No le esta puedo es, transformar a PDF y enviárselo a sí, en sí, PDF? también, insistimos siempre lo pueden hacer en Word o PDF, ¿sí? Esa es Ok. nuestra recomendación. Si usted quiere pegarlo en la tabla, perdón, en la opción de EVA, lo podría hacer, pero no es algo que yo personalmente recomiende porque a mí mismo me representa problemas. Sí. No al calificar, sino al momento me toma más tiempo, se mueve, entonces, o sea, es para mí súper complejo trabajar Sí, con sí. tablas, ¿sí? Eso mismo. Dentro del EVA, ¿sí? Y si es Sí. que lo hace en Word, estimada Marusi, para seguridad, transfórmelo a PDF y ahí tampoco no se le va a modificar nada. Y así como usted envía exactamente ese momento, ese instante, yo lo voy a recibir y yo lo voy a poder calificar. No sé si es que usted está de acuerdo. Sí, exactamente, eso le decía. Listo. Yo lo hago en mi computadora en Word, lo transformo a PDF y se lo envío. Eso era todo. Correcto. Muchísimas gracias. Ok, Marius, y con todo gusto, me parece que alguien más levantó la mano. No tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Y recuerden, igual en la semana 8, yo sé que van a estar estudiando. Si pueden, conéctense, por favor. Voy a tratar de hacer como una recopilación, una síntesis teórica de todos los temas que son más importantes. No les puedo asegurar los que se van a evaluar porque no está en mis manos, pero sí les ofrezco hacer como un resumen de todo el primer bimestre, ¿no es cierto?, para ir revisando estos aspectos que son objeto de evaluación y que les va a servir mucho a ustedes. Si ustedes no pueden asistir, les sugiero o les invito a revisar la grabación. Gracias y que tengan una excelente semana. Gracias, tutor. Gracias. Buena Muchas semana. gracias. Buenas noches. Ya, estimado tutor, gracias por la recomendación. Ya, sí.